Susanita, y damos las buenas noches con mucha alegría, con mucho entusiasmo a todos los que están conectados en este momento a través de Zoom y a través de Facebook Live. Somos nosotros Camino de Amor y esta es nuestra primera charla o conferencia del año 2022 y hemos querido empezar con un tema que calientito el mes de diciembre acaba de pasar, donde el mes de diciembre hemos recordado, hemos reflexionado en torno al dueño del cumpleaños, ¿no? Que es el Maestro Jesús. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del Maestro Jesús. Y sirva esto para empezar el año de buena forma y reflexionar acerca del rol tan importante que cumplió y sigue cumpliendo el Maestro Jesús, sus enseñanzas en la vida de los hombres. No estoy hablando de nosotros o de algunos, sino de los hombres, de la humanidad en general, ¿no? Entonces vamos a hablar de Jesús de Nazaret. Y bueno, yo con mucha alegría y entusiasmo empezamos la reunión. Bueno, Jesús, María y José, ¿no? La Trinidad Sagrada que hemos oído hablar desde pequeñitos, la Madre María, Padre José y Jesús. Bueno, sabemos que Jesús nació como fruto del matrimonio entre José y María, ¿no? José y María desposaron y tuvieron como hijo a Jesús. Sin embargo, vamos a recordar algunos detalles, producto de esta investigación que estamos compartiendo, con algunos detalles que nos van a servir para esclarecer. De repente algunas cosas sabíamos, algunas no, pero van a ver que estos detalles nos hacen ver un poco más real, más humano, más cercana a la realidad del hombre, algunas cosas que asumíamos que eran como que medias inalcanzables, ¿no? Pero bueno, en este personaje tan importante como era José, nos mencionan que él era viudo y que ya tenía 5 hijos cuando se casó con María, producto de un matrimonio anterior, compromiso anterior. María, por su lado, era hija de 2 personas, Joaquín y de Ana. Ella provenía de la ciudad de Jericó y solamente tenía un hermano que se llamaba Jaime, que era 2 años menor que ella. ¿Sí? Este es más o menos el contexto familiar. ¿Sí? Entonces tenemos a Joaquín, a Ana, que tienen 2 hijos, María y Jaime. María, la Madre Santísima, y Jaime, su hermano. En la otra rama familiar de Jesús, tenemos a Débora, quien fue la primera pareja de José, hija de Alfeo, con la cual tuvo 5 hijos José, que se llamaron Cleofas, Eleazar, Cleofé, Matías y Débora. Esos eran los hijos que tenía José antes de casarse con María. En segundo matrimonio, se casa con María y fruto del amor con ella, tuvo 7 hijos, que se llamaron, el primero era Jesús, el Maestro Jesús, y seguidamente tuvo a Efraín, José, Elisabetta, Andrea, Ana y Jaime, ¿no? Esa era la familia. Entonces vemos Alfeo, padre de Débora, el matrimonio con José, tuvieron 5 hijos, Cleofas, Eleazar, Cleofé, Matías y Débora. Y entre José y María
tuvieron 7 hijos, ¿no? El mayor Jesús, después Efraín, José, Elisabetta, Andrea, Ana y Jaime. ¿Ok? Hasta aquí, esto, les pregunto, ¿no? Esto que estamos revisando, que de repente algunos de ustedes no lo sabían, opaca o disminuye en algo la grandeza espiritual y la divina misión del Maestro de Nazaret? Yo creo que no, ¿no es cierto? Seguimos. Jesús nació en Belén, porque los papás habían viajado a Belén para restablecer sus conexiones, sus relaciones comerciales, porque José era un artesano, era carpintero, pero era un artesano de la madera que era reconocido. Y en esa época la gente que trabajaba la madera, hasta ahora, ¿no? Pero antes más, eran bien, bien cotizados, digamos, ¿no? Era clase media bien, ¿no? O sea, no es que era una persona que estaba en la miseria o muy, muy mal, ¿no? Entonces, ellos habían viajado, la familia, a Belén para hacer sus contactos y poder realizar operaciones comerciales en la ciudad de Belén con estos conocidos que ellos tenían ahí, ¿no? Entonces, los primeros años de Jesús, niño Jesús, fueron igual que todos los niños que conocemos y que están en nuestro entorno familiar o nuestro entorno cercano, ¿no? Todos igualitos, como un niño normal, el niño Jesús, imaginémoslo, igual que todos los niños. Sin embargo, este niño tenía una inteligencia muy avanzada para la edad que tenía. Era un niño muy inteligente, sin embargo era un poco tímido. ¿No? Había una costumbre de la gente que vivía en Nazaret. Unos días antes de la Pascua iban a Jerusalén, a visitar a Jerusalén. Jerusalén era una gran ciudad, ¿no? Entonces, unos días antes de la Pascua iban a Jerusalén. Esto caía en el mes de marzo, ¿no? Por calendario de la época, ¿no? Entonces, la gente iba a Nazaret. Y en esa oportunidad, Jesús tenía 12 años y acompañó a su mamá y a su hermano mayor, producto del matrimonio anterior de José, ya lo habíamos visto, que tenía 22 años, con el cual, dice, le unía un especial cariño. O sea, se llevaba muy bien con su medio hermano. De repente, porque ese medio hermano era mayor y la inteligencia de Jesús hacía que tuviera afinidad con personas mayores, ¿no? O el carácter de repente del joven era afín a su forma de ser de Jesús, ¿no? Entonces fueron a Jerusalén y en Jerusalén Jesús conoció ahí a José de Arimatea. José de Arimatea era un amigo muy, muy cercano de su padre, de José, ¿no? Este señor José de Arimatea era un hombre bueno, era rico y poderoso, sin embargo, era muy respetado porque no era un hombre déspota, sino al contrario. Trataba con el mismo afecto a alguien que tenía dinero como al que no lo tenía. No hacía distinción por la condición social a sus amistades, ¿no? Entonces, él era, como te decía, era un hombre que tenía pues dinero, era poderoso, pero a su vez era bueno y era respetado.
Y José de Arimatea se interesó mucho por Jesús, así nomás de arranque, vio a Jesús y habló con José, ¿no? Para que se lo deje a su cargo, porque él quería instruirlo y prepararlo para que sea un practicante y también defensor de la religión de Israel, ¿no? Entonces José de Arimatea, quien tenía las posibilidades de hacerlo, ¿no? Porque vemos que tenía dinero, posibilidades de poderlo educar llevar, como quien dice, por el camino de las enseñanzas religiosas, le pidió a José, ¿no? Que le deje a Jesús para poderlo instruir, ¿no? Sin embargo, José no aceptó. Pero más adelante, cuando ya Jesús tenía 23 años de edad, ya era un adulto, murió su padre, pues murió José, ¿no? A esa edad. Cuando Jesús tenía 23, murió José. Y en ese entonces recién se fue, acordándose de la promesa de José de Arimatea, se fue a vivir con él, quien lo recibió como si fuera un hijo propio de él, ¿no? Lo acogió con mucho afecto y cariños, ¿no? Y entonces, a partir de esas convivencia con José de Arimatea y las enseñanzas que le comenzó a transmitir, enseñanzas acerca de Dios, la religión y los valores, de ese momento Jesús empezó a entender la misión que él tenía y lo que tenía que hacer, ¿sí? Como que vislumbraba, pero recién a partir de este momento las ideas que estaban en su mente comenzaron a cobrar fuerza y a tener algo ya más concreto, ¿no? Entonces, miren la importancia del papel de José de Arimatea en la vida de Jesús. Obviamente, el Maestro Jesús recibió inspiración divina, ¿no? Para poder llevar a cabo su misión. Y entendió, pues, que la nueva ley le significaba renuncia y sacrificio, pero que el amor lo elevaría hacia la comunión universal y con Dios. Obviamente, si te vas a dedicar a lo que vino Jesús, ¿no? A transmitir las enseñanzas de Dios, a formular estas nuevas visiones de la vida y de las relaciones entre los hombres a las demás personas, tenías que renunciar, ¿no? Renunciar, ya no podía él dedicarse a las cosas del mundo, ni a la familia, ni a cosas apegadas a otro tipo de intereses, ¿no? Entonces, y eso implicaba, pues, como dice acá, renuncia y sacrificio, ¿no? Pero todo lo estaba haciendo y lo iba a hacer por amor, ¿no? Entonces, eso lo enaltece y recibe la ayuda de Dios y de la espiritualidad, ¿no? Tal es así que fue un ejemplo, o ya nosotros lo tenemos, claro eso, de amor a la humanidad, ¿no? Y es claro acá mencionar, es que no es que amó a sus discípulos solamente, o a los que lo querían a él, o a su familia, o a su madre, ¿no? Aquí dice amor a la humanidad, a todos, incluidos sus verdugos, ¿no? En su más intensa expresión, como dice acá, como llegar hasta el sacrificio y la muerte, ¿no? Siempre con la ayuda de Dios ante las debilidades humanas de su espíritu. Como humanos que somos, todos tenemos debilidades, ¿no? Momentos de flaqueza, momentos de dolor, momentos de duda, incertidumbre, perdón, de decepción, de pena, etcétera. Imagínense el maestro solo, digamos, enfrentado a toda esta serie de agravios que tuvo que soportar, ¿no? Insultos, burlas, hipocresías, calumnias, etcétera, ¿no? Entonces, eso a cualquier ser humano lo hace tambalear, digamos, ¿no? Pero él recibió pues la ayuda divina, ¿no? Para superar todas estas situaciones, ¿no? Estamos un poco, estoy tratando de narrar un poco, trasladarles lo que él sentía en esa época, ¿no? En esos momentos, ¿no?
Las características de Jesús las sabemos y lo hemos comentado varias veces. Él fue un hombre muy paciente, muy amoroso, tolerante, comprensivo y humilde con todos aquellos que sufrían, con los enfermos, con los pobres, con los pecadores y con las prostitutas. Sin embargo, fue muy enérgico con los comerciantes del templo, se vale decir con los materialistas, con los poderosos y con los fariseos, ¿no? Con la secta de los fariseos que ejercían el sacerdocio, ¿no? A quienes los tildó de hipócritas y los desenmascaró cada vez que pudo, ¿no? Y finalmente, en lo caso de su vida carnal o material, fue valiente al enfrentar a la muerte, porque en ningún momento él dijo, oye, a ver, muchachos, a los discípulos, ¿no? Ayúdenme a escapar, ¿no? Él asumió y sabía lo que le iba a pasar y enfrentó la muerte con valentía, ¿no? Y como dice acá, en otro pasaje de la vida de Jesús narrado por Amelia Rodríguez, la presencia de Jesús, yo les traslado a ustedes la inquietud, dice que Jesús era un hombre espectacular, ¿no? Su sola presencia. Imagínense, a ver, si nos dicen que Chico Javier, ¿no? Chico Javier, digamos, su energía o su paz, la buena vibración que tenía Chico Javier llegaba pues no sé a cuántos metros, ¿no? Imagínense a Jesús, ¿no? Era pues un hombre espectacular, ¿no? O sea, sus ojos te decían todo, ¿no? O sea, sus ojos, su físico, era un hombre delgado pero alto, impresionante, digamos, ¿no? Impactante, era de hablar sereno, decía pocas palabras, pero con esas pocas palabras decía mucho, decía muchas cosas. Esa era su cualidad, ¿no? Hablaba poco, decía mucho y con palabras sencillas. O sea, porque él estaba rodeado siempre de gente, gente sencilla, gente del pueblo. Acuérdense que la gente del pueblo de esa época no era gente pues ilustrada o leída, ¿no? Muchos no sabían ni, no tenían acceso a la cultura, a las escuelas, ¿no? Entonces era gente, la mayoría, en la ignorancia, ¿no? Entonces él tenía que hablar muy sencillo, en pocas palabras, y los mensajes tenían que ser contundentes y cortos, ¿no? Por eso es que él hablaba con ejemplos, con parábolas, ¿no? Para poder ser entendido, ¿no? Sin embargo, con los que se ostentaban o creían ser los que sabían mucho, cultores de las formas, ¿no? Más que del fondo, que creían que estar bien con Dios era cumplir con ritos y ponerse vestimentas y cumplir, digamos, ritos en base a creencias que ellos mismos habían establecido, como por ejemplo el no trabajar un día a la semana, que supuestamente era como una adoración a Dios, el lavarse las manos en ciertos momentos, etcétera, ¿no? Una serie de formas, pero sus corazones, como Jesús los decía, sus corazones son de piedra, ¿no? Y son hipócritas, porque tratan de cumplir los ritos, las formas exteriores, pero la caridad, la misericordia para ellos era nula, ¿no? Seguimos. Cuando murió Jesús en la cruz, su muerte generó muchas expectativas, porque había el rumor de que a los 3 días iba a resucitar, es lo que pensaban y que algunas gentes habían difundido, ¿no? Entonces había esa creencia, ¿no? Que a los 3 días iba a resucitar Jesús, ¿no? Pero sabemos que eso no es posible, pues, ¿no? Porque una vez que el cadáver de una persona ya está muerto, el ser humano,
el cadáver no puede volver a la vida porque ya simplemente se extinguió el principio vital, ¿no? Eso es científicamente imposible y no podía darse esta situación, ¿no? Porque él mismo había dicho, yo no he venido a alterar la ley, sino a cumplirla. De repente, pues, esto no se entendió bien, pero se refiere a la ley divina, ¿no? Las leyes naturales, ¿no? Si alguien o un ser vivo muere, no es que viene Jesús y dice, ah, ya, porque yo soy un espíritu privilegiado o muy querido por Dios, entonces yo voy a revivir, ¿no? Resucitar, ¿no? Eso no, no era posible, ¿no? Entonces no venía a hacer cambios a las leyes divinas, ¿no? Sino a cumplirlas. Porque no había necesidad de eso tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con este tema? Este tema le preocupaba mucho a Pedro, su discípulo, y a José de Arimatea, ¿no? Porque tenían el temor de que la gente fuera a la tumba a sacar, a profanar el cuerpo y sacarlo, ¿no? de la tumba esta donde estaba. Entonces estaban muy preocupados por ese tema, justamente porque para evitar la gente que resucitara al tercer día, como ellos pensaban, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y sacaron el cuerpo de Jesús en la noche y lo enterraron en un sepulcro que estaba lejos de ese lugar y que había sido abandonado por sus dueños, ¿no? Entonces, para evitar que lo saquearan o lo roban, fueron Pedro y José de Arimatea y sacaron el cuerpo de Jesús y se lo llevaron a otro lado, a ponerlo a buen recaudo. Entonces, al día siguiente, ¿qué pasó? María no sabía nada, ¿no? María, la Madre Santísima, fue a visitar la tumba y se encontró que estaba abierta y había desaparecido el cadáver de Jesús. No estaba el cadáver de Jesús. Entonces, gran sorpresa que se llevó, que no estaba. Y se fue pues muy triste, llorando, ¿no? Regresando. ¿Qué pasó en el camino? Cuando regresaba, vio a Jesús, lo vio, materializado en espíritu. Lo reconoció inmediatamente y muy emocionada, de rodillas, le dice, maestro, ¿no? Lo reconoce y le dice, maestro. Para los que no conocen muy bien el tema, ¿qué quiere decir materializado en espíritu? Los seres humanos, todos los seres humanos, tenemos básicamente tres elementos que nos componen. El espíritu, el cuerpo físico y un elemento intermedio que se llama periespíritu. ¿Sí? ¿Qué cosa es el periespíritu? Es como una representación de nuestro cuerpo físico, pero con una densidad mucho menor, mucho más sutil. O sea, la apariencia de nuestro cuerpo, pero con una densidad mucho menor. ¿Y para qué sirve el perispíritu? Básicamente, como nexo de unión entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por ahí, bueno, es motivo de una conferencia especial de hablar de perispíritu, pero sirve básicamente para eso, ¿no? Para comunicar al organismo vivo con el espíritu. Y están unidos los tres hasta que ocurre la muerte física del cuerpo. Cuando el cuerpo muere, espíritu y periespíritu salen del cuerpo físico. Entonces, ¿qué cosa es lo que vio María? María vio al periespíritu de Jesús. ¿Sí? Y las investigaciones científicas han comprobado ya que es posible, pues, ¿no? Es posible esto y hay pruebas, hay fotos, hay investigaciones donde se han podido ver espíritus materializados y no solamente verlos, sino también tocarlos, medirles la temperatura, la presión, etc., ¿no? Entonces, eso fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que vio María? Vio el periespíritu de Jesús. Obviamente el periespíritu de Jesús debe haber sido muy iluminado, muy brillante, lleno de luz, ¿no? Como un espíritu
radiante y puro que es Él, ¿no? Entonces Jesús le da la mano, la levanta porque ella cayó de rodillas, emocionada, le dice, María, ve y cuenta lo que has visto, como un testimonio de fe, ¿no? Un testimonio de que la muerte no existe y que Él continuaba vivo, ¿sí? Vivo en espíritu, obviamente, que la vida, el espíritu continúa. Eso es lo que nos quería transmitir. Entonces María lo que hizo fue de inmediato regresar, ¿no? Llegó al lugar donde estaban todos los apóstoles reunidos, tristes obviamente, por la muerte de su maestro, y gritando con alegría les dice, he visto al maestro, está vivo, ¿no? ¿Y lo había visto o no? Sí, lo había visto su perispíritu del maestro Jesús. Todos se escucharon asombrados y no podían creer lo que María estaba diciendo, ¿sí? Pero por otro lado, José de Arimatea y Pedro se miraron sin decirse nada, se miraron entre los dos porque ellos sabían que ellos habían llevado el cuerpo de Jesús a una tumba lejana. O sea, entonces, como que decían de repente, María, ¿qué cosa habrá visto? No sabemos, ¿no? Entonces, como diciendo, dice, es mejor aceptar esta mentira que revelar la verdad. Y así pasó este hecho a la historia. Obviamente, después cada uno ha utilizado esto de acuerdo a sus intereses o convicciones, ¿sí? Su fe, sus convicciones o también sus intereses, ¿sí? Ha sido, lamentablemente, a través de la historia, estos hechos, estas cosas han sido muchas veces utilizados para beneficios particulares, ¿no? Bueno, Jesús, el Maestro Jesús fue el Cristo, ¿no? Y el cristianismo empieza con él. Para ser cristiano hay que divulgar sus enseñanzas y no solamente divulgarlas, sino practicarlas, cumplirlas. No es cuestión de saberlas, ¿no? Primero hay que entenderlas, saberlas, interiorizarlas y vivirlas. Esa es la parte más difícil, ¿no? La parte más fácil es saber de memoria las cosas, ¿no? Pero anda, practícalas, ¿no? Porque de repente somos buenitos en un momento, pero salimos de casa y nos transformamos, ¿no? Entonces es algo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? El cumplirlo, ¿no? Y él fundó una religión universal, no fue una religión para algunos nada más, como el pueblo elegido, como esas cosas que a veces escuchamos, ¿no? Fue una religión universal, que es la religión del amor, basada en el amor, ¿sí? El amor cristiano, ¿no? O sea, el amor es universal, no es para algunos nada más. Y Pedro Apóstol fue nombrado jefe de ella, pero para que no practique ninguna ortodoxia, ni dogmatismo, ni fanatismo. Simplemente fue para que continúe la enseñanza, la difusión y el consuelo y esperanza que significaba estas enseñanzas que el Maestro Jesús había dejado, ¿sí? Y la doctrina de Jesús es sencillísima, ¿no? Se resume de repente en esta frase que dice acá, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo y no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Y nos podemos quedar analizando estas dos frases, ama al prójimo como a ti mismo y no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo, analizando y reflexionando y extrapolando a nuestra vida y estar todo el día en ello. Pero lo interesante pues es que los hagamos parte de nuestra vida y nuestra experiencia diaria, ¿no? Ese es el llamado, ¿no? Y queridos hermanos, estamos pasando una época complicada, estamos pasando una época difícil. El planeta se está transformando, está pasando de ser planeta de expiación y pruebas a un mundo de regeneración. Tal como ya lo anticiparon, ese cambio ya empezó el año 2010. O sea, ya estamos en esa fase inicial hacia el planeta de regeneración. Pero como
como todo nuevo día, no amanece de frente, ¿no? No es que hoy día estamos martes, mañana miércoles, no es que llegue el miércoles, llega con sol. No, primero llega a la medianoche, ¿no es cierto? A las 12 de la noche, y a las 12 de la noche es oscuro, y conforme avanza la noche es más oscuro. Recién aparecerá la luz, 6 de la mañana, por ahí, ¿no es cierto? Igual, el planeta no es que ya sea un mundo de regeneración mañana mismo, ¿no? O dentro de 2 días. No, estamos en la etapa de la oscuridad. Y de repente la oscuridad va a ser todavía más densa, más fea. Nos están pasando cosas, como la pandemia, por ejemplo, que son pruebas. ¿Cuál es el llamado? El llamado es, si queremos seguir en este planeta, entrar a un mundo de regeneración, que es un mundo de felicidad mayor, donde el bien ya es mayor al mal, tenemos que hacer esto, lo que nos enseñó Jesús hace 2000 años. Amar al prójimo como a ti mismo y no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Debemos practicarlo, vivirlo y sentirlo, ¿no? Todos los días. Estar en el bien. Eso es estar en el bien. ¿Sí? Porque esto es un tema grave, es un tema importante. Se dice, bueno, no que nos quieran asustar, pero ya nos han dicho que vienen cosas peores que la pandemia. La pandemia es algo negativo, una cosa, bueno, depende cómo lo veamos, una cosa que ha impactado mucho al mundo, pero vienen cosas terribles también, ¿no? Más terribles todavía. Entonces, tenemos que estar preparados, ¿no? Si queremos llegar a este planeta de regeneración que es la Tierra va a ser en unos años más. Aquellos que persistan en la rebeldía, en la maldad, en los vicios, en el egoísmo, ¿qué va a pasar con ellos? Van a ir, lamentablemente, se van a ir a otro planeta. Imagínense que nos digan ya, como eres rebelde, no quieres estar en el bien, vas a ir a un planeta equivalente a la Tierra en la edad de las cavernas, donde estaban los dinosaurios y todo eso, así. Como no has querido aprender con amor, vas a tener que aprender con dolor, ¿no? Imagínense vivir en el planeta Tierra en esa época, ¿no? Donde era puesto fuerza bruta, ¿no? Entonces, ese es el llamado, queridos hermanos, recordar este mensaje. Un día Gandhi también hablaba con un sacerdote, amigo de él, que inglés. Gandhi le dijo, ¿no? He leído la Biblia de ustedes, se refería a los católicos, y lo más hermoso que he leído en mi vida es el Sermón de la Montaña. Si los que se dicen cristianos lo cumplieran, yo también me haría cristiano. Pero no es así. Y acabó diciendo, siento un profundo respeto y admiración por su Cristo. Es interesante, ¿no? El Sermón de la Montaña, el mensaje, pero la mayoría de los cristianos no lo vivimos, no lo practicamos, no lo cumplimos. Entonces es como que fuera una letra muerta, ¿no? O tenemos de adorno, de repente la Biblia o el Evangelio, ¿no? Entonces el llamado es a cumplirlo, ¿no? Imagínense lo que decía Gandhi, siendo un gran hombre, ¿no? Que cultivó pues la no violencia, ¿no? Y reconoció la grandiosidad de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y acuérdense que los evangelios no se transmitieron como ahora se transmiten las cosas, ¿no? O sea, por medios escritos, por internet, tantos medios que hay de transmitirlo. Antes no había escritura, ni siquiera, ¿no? Entonces, ni Jesús mismo ni los apóstoles escribieron ningún evangelio. ¿Se transmitían cómo? A través de la palabra, relatos sobre la vida y las cosas que Jesús enseñaba.
Sin embargo, a través de algunas gentes que decidieron plasmar, escribir lo que les narraban, escribieron, pues, ¿no? Y dice que llegaron a escribir como 66 evangelios, no los 4 que conocemos ahora, ¿no? 66, según dicen algunos historiadores, ¿no? Sin embargo, estos 66 evangelios decían a veces hechos históricos diferentes, ¿no? De diferentes, habían divergencias y cosas, ¿no? Eran diversos. Sin embargo, la moral y la elevación y el mensaje del maestro nunca se alteró, era el mismo, porque viene de Dios y siempre será un camino de luz para la humanidad. Igual que ahora, mis hermanos, ¿no? Ustedes pueden agarrar un evangelio no sé, pues, de alguna iglesia, o algún evangelio católico, o el evangelio según el espiritismo, y todos tienen la misma enseñanza moral. ¿Sí? De repente los hechos pueden cambiar fechas, nombres, qué sé yo, situaciones, podría ser, pero la enseñanza moral es la misma, ¿no? ¿Sí? Eso es lo grande, ¿no? Porque Dios ha permitido que estos mensajes lleguen hasta nuestra época, ¿no? Y se diseminen en la humanidad. Todas las religiones tienen un principio de verdad y esa verdad hay que revelarla de acuerdo con el progreso de la humanidad. Hay cosas que todavía no se pudieron, por ejemplo, en la época después de Jesús, Jesús no podía pues hablar a la gente de periespíritu, de reencarnación, ese tipo de cosas, ¿no? Las deslizó muy sutilmente, ¿no? Pero la gente, acuérdense que la gente era gente muy sencilla, pues no iba a poder entenderlo, ¿no? Entonces, de acuerdo al progreso de la humanidad, se van revelando este tipo de enseñanzas, ¿no? Pero hay que tener cuidado con aquellos que manipulan estas enseñanzas, las guardan, las esconden, las cambian y las utilizan para sacar provecho de ellas en beneficio propio. Esto se da, y se ha dado y se sigue dando, ¿no? Entonces recordemos, ¿no? Que Jesús fue el fundador de la religión universal, religión del amor, del sacrificio y la renuncia. No fundó una religión intolerante, donde habían prisiones, donde habían hogueras y donde habían guerras, como sucedió pues en una época oscura de la humanidad, ¿no? Donde no se toleraba opiniones diferentes, se aplicaba violencia, ¿no? Para reprimir a aquellos que pensaban diferente, ¿no? Inclusive habían guerras, como las cruzadas, por ejemplo, que iban a matar a otros seres humanos en nombre de Jesús. Si Jesús nunca enseñó eso, ¿no? Nunca dijo eso tampoco. Jesús recomendó, ¿no? Algo muy importante. Depositen las ofrendas que les hagan para los pobres y sacudan el polvo de su calzado para no llevar nada de ellas a sus habitaciones. Esta es una frase que nos hace reflexionar en el cuidado que debemos tener cuando participamos o decidimos apoyar a gente que está necesitando, ¿no? Asistencia social, ayuda social, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso en ese sentido y todo lo que recibamos para ellos, sea para ellos, para esas personas, ¿no? Inclusive dice, tengan cuidado de no llevar el polvo de su calzado a su casa. Es un extremo, o sea, en otras palabras quiere decir que sean extremadamente cuidadoso. No que gastos de representación o ya mi almuerzo voy a pagar mi almuerzo con el dinero que va a hacer porque, bueno, pues quién me va, yo estoy dando mi tiempo, o al menos mi taxi, como dicen algunos, ¿no? Que me paguen el taxi y yo llevo todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado. Entonces, la religión universal eleva el pensamiento y el deseo de perfección. O sea, si pensamos en ese ámbito universal, nuestro pensamiento y nuestro deseo de perfección va a impulsarnos a ser mejores cada vez, ¿no? En cambio, al encasillarnos en una religión humana, muchas de ellas nos exigen fe, nada más, ¿no?
sin darnos la parte del amor, del sentimiento, ¿no? Solamente la fe, aquella que hay que cumplir como si fuera un rito o un dogma, una cosa de ese tipo, ¿no? Y este tipo de cosas contribuyen para convertir al hombre en un extremo. O te vuelves fanático o te vuelves un incrédulo total. Porque al no encontrar cabida el corazón y la razón, te vuelves uno de los extremos, o fanático o incrédulo total, ¿no? Entonces, miren la importancia del amor, ¿no? Del amor y la racionalidad en las enseñanzas que se nos transmiten a través del tiempo del Maestro Jesús, ¿no? Entonces, cuando muere Pedro, poco a poco la persecución que sufrían pues los cristianos, los primeros cristianos por parte del Imperio Romano fue disminuyendo, dice, ¿no? Entonces, al ser reprimidos menos, se formaron comunidades, ¿no? Comunidades, agrupaciones e iglesias, dice, que como no había nada escrito, interpretaban entre ellos, de alguna forma, hay veces diferentes, la vida y las enseñanzas de Jesús, ¿no? Y, por ejemplo, se dice que en todas las provincias del Imperio Romano había iglesias con los obispos, sus obispos, ¿no? Y aquí jugó un papel negativo la ambición de los obispos, que iba a generar un peligroso problema, un enfrentamiento ahí, entre las comunidades y las iglesias que habían formado estos obispos. Entonces, ¿qué pasó? Entonces deciden hacer el llamado Concilio de Nicea en el año 325, ¿no? Convocado por el Papa Silvestre I y ejecutado por el emperador Constantino. Este concilio condena pues la llamada herejía de Arrio, que era aquella que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con Dios, promulgándose un nuevo dogma de fe. Entonces ahí, ¿qué cosa es lo que dice esto en cristiano? Lo que dice es que era una herejía si tú decías que Jesús no era Dios, ¿no? Y que Jesús y Dios eran lo mismo. Entonces aquel que decía lo contrario era un hereje, ¿no? Ese era un dogma de fe. Porque ellos lo decidieron así, el año 325. Las comunidades cristianas que seguían las enseñanzas del maestro vivían como verdaderos cristianos, compartían sus cosas, trabajaban la tierra para conseguir sus alimentos, y sus puertas, miren qué bonito, estaban abiertas siempre para aquel que pasaba, el viajero que pasaba por ese lugar, ¿no? Y necesitaba un lugar para dormir, lo acogían, ¿no? Lo ayudaban, ¿no? Le decían, pasa, acá tienes un lugar para descansar, ¿no? Y le daban comida, ¿no? O sea, vivían bonito, como debíamos ser, fraternos, ¿no? Vivían como hermanos y cuidaban de los enfermos. Y por las noches se reunían y comentaban las enseñanzas de Jesús y confiaban en él, ¿no? En el Maestro Jesús. Entonces, eran pues cristianos que ejercían lo que Jesús había enseñado, ¿no? ¿Y qué pasó? Fueron declaradas en herejía por los obispos y fueron perseguidas y exterminadas. Pocos pudieron huir a las montañas. ¿Por qué? Porque pensaban diferente a lo que el Concilio de Nicea había establecido, ¿sí? Entonces los declararon herejes y matarlos a todos. Solamente algunos pocos se pudieron escapar. Entonces entender pues que Jesús no es Dios, porque algunos piensan que Jesús es Dios, o proclaman, ¿no? Porque Dios es inmaterial, ¿no? O sea, no podemos asimilar al Padre, a Dios, que es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, como alguien material, ¿no? Dios es inmaterial. Pero el Maestro Jesús, siendo un espíritu puro, elevadísimo, el espíritu más elevado que ha pisado la tierra, lo representa aquí en el planeta, ¿no? Porque Él nos enseña lo que hay que hacer para llegar a Dios. Él es el llamado sublime peregrino que reencarnó en la tierra
no porque le tocaba, porque vino en misión, sacrificó, ¿no? Y no como algunos dicen, para salvarnos, dicen, ¿no? Porque nuestra salvación realmente es personal. Cada uno hace su trabajo. No es porque Jesús vino y me vino a salvar a mí, ¿no? No. Yo tengo que ganarme mi salvación, la llamada salvación, ¿no? O sea, mis actos son responsabilidad mía, no son responsabilidad de un tercero. Es como si yo le dijera a mi amigo, ¿no? Oye, tú que rezas o oras bastante, ora por mí, ¿no? Para que yo vaya a un lugar bueno cuando me muera. No, pues él podrá orar por mí, sí, pero al final oran por mí y yo sigo haciendo mi diablura. No, no es así, pues. Tengo que transformarme y asumir mi responsabilidad, ¿no? Pero sí, Jesús se sometió a una vida de sufrimientos en un mundo tan primitivo como era el planeta en esa época, ¿no? Para enseñarnos el camino de nuestra salvación, el camino de la verdad y de la vida, ¿no? En espíritu estamos hablando, ¿no? Entonces, una obra extraordinaria de Jesús, ¿no? Y vamos a parafrasear un poquito porque este es para reflexionar bastante. A los que no recuerdan el Sermón de la Montaña, los invito a reflexionar acá en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 48. El Sermón de la Montaña, que es las bienaventuranzas que causaron admiración en Gandhi, ¿no? Y empieza, ¿no? Cuando dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Se refiere a las personas de espíritu sencillo, de espíritu limpio, ¿no? Porque de ellos es el reino de los cielos, no aquellos que son mañosos o que hablan, sus actos son con segunda intención, no, sino aquellos que son abiertos, sanos, transparentes, ¿no? A eso se refiere. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Y aquí, ojo, habla de la tierra. Estamos hablando de ya en la tierra, en la fase de planeta de regeneración. Los mansos, los pacíficos, no los violentos, los que les gusta practicar la violencia, el matar, el herir, el agredir al prójimo, ¿no? Entonces, el llamado a ser pacíficos, a cultivar la paz, y no solamente la paz, no agrediendo físicamente, ¿no? Sino también verbalmente, nuestra paz espiritual, interna, ¿no? O sea, es un llamado bien, bien amplio, ¿no? Y queridos hermanos, estos mensajes de los espíritus sobre el cambio planetario también nos advierten. Estas guerras de las cruzadas que ocurrieron en la edad media, por ahí, ¿no? Hace muchos, muchos años, ustedes imaginan todos esos espíritus que fueron masacrados por los cristianos cuando fueron pues al oriente, ¿no? a atravesar estas campañas donde masacraban y mataban. Esas personas, al revivir en el plano espiritual, si no estaban pues muy avanzados, les queda pues, ¿qué cosa? Un sentimiento de venganza, de odio a todo lo que signifique Jesús y todos los que siguen a Jesús. Y eso persiste. Y así como el plano espiritual elevado está organizado, también está organizado el plano espiritual bajo, negativo. Estas entidades están organizadas y están atacando el planeta organizadamente desde el año 2004 para impedir justamente que pueda darse esta transición hacia el mundo de regeneración
y que la gente comience a actuar de diferente forma. Sabemos que las influencias espirituales son fuertes si es que caemos en las trampas, ¿no? Entonces, este es un llamado, pues, a reflexionar. No es solamente tratar de ser buenos o estar en el bien simplemente por el gusto de estarlo, sino porque es una necesidad y hay que estar muy alertas, porque este tipo de cosas se va a dar, se está dando y se seguirá dando. ¿No? Bienaventurados los que sufren, porque ellos serán consolados. Muchas veces en la vida atravesamos por situaciones de dolor. Hay que saber sufrir también, ¿no? No es que aquellos que muchas veces reciben un dolor, un sufrimiento, entran en rebeldía, ¿no? Y creen que no se merecen ese sufrimiento y le reclaman a Dios, ¿no? Eso es lo peor que podemos hacer. Obviamente nadie dice que nos flagelemos ni nos tiremos la toalla cuando tengamos un problema o un sufrimiento. No. Utilizar la inteligencia para tratar de solucionarlo, tratar de curarnos si es una enfermedad, ir a un médico, otro médico, qué sé yo. Pero tampoco entrar en rebeldía, ¿no? ¿Sí? Ese es el llamado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vemos a diario en las noticias resoluciones de jueces que muchas veces son injustas y que hay dinero de por medio muchas veces, ¿no? Que hacen sesgar los dictámenes de la ley, ¿no? O hacen buscarle retrucos o trampas a las cuestiones legales para defender intereses, ¿no? Esas personas, dice, serán saciadas en el plano espiritual, ¿no? Lo cual tampoco quiere decir que nos crucemos de brazos ante las injusticias, ¿no? Tampoco es así. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la medida que seamos empáticos con nuestro prójimo y podamos practicar la misericordia, la compasión, la caridad, en esa misma medida, el perdón, en esa misma medida alcanzaremos esas gracias. ¿Sí? Entonces tengamos presente eso. Si somos duros, si no queremos perdonar o somos sin misericordia con algunos y decimos que se lo merecen, ¿no? Así nos lo van a decir a nosotros también. Tengamos cuidado con esos sentimientos. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpios de corazón, ¿no? O sea, siempre actuar con el bien, en forma transparente, en forma sincera, fraterna, solidaria, con amor, pero amor cristiano, amor de verdad, ¿no? Ese es el llamado, ese es el llamado. Y por ahí está el camino, ¿no? El verdadero, la religión del amor, el amor universal, ¿no? Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No debemos incentivar la violencia de ningún tipo, porque a veces vemos en las redes sociales que toman partido, a veces gente que simpatizante o gente comprometida con Jesús, comienzan a tomar partido en la política, ¿no? Eso de alguna manera estás incentivando pues el odio, ¿no? O sea, puedes tener tu opinión política, tu preferencia política, pero no puedes en las redes sociales incentivar, ¿no? Incentivar ni ser duro o criticar, ¿no? Acordémonos pues que no podemos juzgar ni señalar, porque de repente nosotros hemos sido iguales o peores tal vez, ¿no? Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Obviamente de la justicia, entre comillas, que no es la verdadera justicia, ¿no? Sino aquella que es practicada con parcialidad, ¿no? Y bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa, dice Jesús. Claro, hay veces la decisión de seguir a Jesús resulta difícil en el entorno que muchas personas nos movemos, ¿no? Porque comienzan a
burlarse, comienzan a criticarte o comienzan a tentarte para que salgas de estas cosas. No pierdas el tiempo, tú eres cucufato, que no sé qué, que vamos aquí, que hay tal jarana, que hay tal juerga, que hay tal cosa, ¿no? Entonces, te quieren apartar, ¿no? Entonces, inclusive te pueden hasta aislar, ¿no? Si mantienes tu posición, ¿no? Pero esto poco a poco va a ir cambiando, porque la gente se tiene que dar cuenta, ¿no? Y bueno, nosotros estamos recibiendo información de primera mano, que es el único camino en realidad que tenemos para salvaguardar nuestro futuro, ¿no? Nuestro futuro, el de nuestra familia, de nuestros amigos, de todo el círculo que nos rodea, ¿no? Estar en el bien, practicar el bien, pensar bien, hablar bien, ¿no? Actuar de una manera correcta y no generarnos enemigos gratuitos, ¿no? Ni hacer daño a nadie, ¿no? Al contrario, ayudar siempre que podamos hacerlo, ayudar, no negar la ayuda. Y bueno, siempre la palabra bonita, la empatía, el consuelo a aquellos que están sufriendo, la ayuda, y seguir trabajando por Jesús siempre, siempre, ¿no? Poniendo un granito de arena en los diferentes lugares que nos toque desempeñarnos, ¿no? En el hogar, con los vecinos, en el trabajo, en el estudio, qué sé yo, donde sea. Y agradecerles, amigos, por esta primera conferencia del año, que esperamos que haya sido de su agrado y que las palabras vertidas en esta conferencia nos sirvan a todos de reflexión para empezar bien el año y poder alinearnos con el cambio del planeta que se ha empezado a dar, ¿no? Para ustedes, muchísimas gracias y que tengan un bonito año 2022, ustedes y su familia. Por su atención, muchísimas gracias. Si quieren ahondar un poquito más, es la obra que se llama Las Verdades del Espiritismo, de José Añorte. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias.